Buenas noches, estimados oyentes, amigas y amigos, compañeras y compañeros. Hoy como se me está ahora sí. Hoy como todos los martes, ya llevamos 9 capítulos con el de hoy. Seguimos con esta clase de educación popular que ha sido muy interesante con respecto a las revoluciones populares en América Latina. La semana pasada estuvimos con la Revolución Nacional Popular de México y esta semana corresponde a la Revolución Nacional Boliviana de 1952. Compañero Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, José. Bien, con un poco de frío como todo el país, pero muy ardientes los corazones colorados de este país desde el domingo a esta fecha. Digo yo, por si acaso. Medio amarillento también puede ser, pero bueno. Bueno, en todo caso, hoy día yo hice un pequeño resumen porque Ya, hay que decirle a la gente que tiene que aprender a investigar, ajá. tienen que aprender, digamos, a usar los elementos tecnológicos Ujú, y me basé, digamos, en lo que tú dijiste, más algunas cosas que yo encontré de la Revolución Nacional Mexicana. ajá. Y dice lo siguiente: resumen de la Revolución Nacional Popular en México, 1910. La Revolución Nacional Popular Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar en México entre 1910 y 1920. Comenzó como una insurrección contra la dictadura de Porfirio Díaz y continuó como una lucha entre fracciones revolucionarias. Entre las principales causas de la Revolución Mexicana se pueden mencionar la crisis del porfiriato, la desigualdad social en el campo y las campañas opositoras de Francisco Madero. El general Porfirio Díaz había gobernado México durante 34 años y si bien había logrado una expansión económica y un nivel de modernización sin precedentes, lo había hecho a costa de las clases más desfavorecidas que vivían en la pobreza. Además, la falta de libertades políticas y el control de la prensa generaban malestar en los sectores más liberales. Esto condujo a una crisis social, política, económica y cultural que estalló cuando Díaz, que había anunciado que no se presentaría una nueva reelección, se postuló nuevamente como candidato en 1910. Encarceló al candidato opositor y fue proclamado nuevamente presidente. A comienzos del siglo XX, el 80% de la población mexicana vivía en zonas rurales, pero las leyes y las prácticas sociales y económicas del gobierno de Porfirio Díaz favorecían a los grandes hacendados. El campesinado y las comunidades indígenas vivían en condiciones muy precarias, despojados de tierras, privados del acceso a pastizales y vulnerables a las crisis agrícolas. Esta situación favoreció la organización de los campesinos y la alianza con los sectores políticos que proponían impulsar una reforma agraria. Desde comienzos del siglo XX, algunos opositores al porfiriato manifestaron sus críticas al autoritarismo del régimen y pagaron con el exilio o la cárcel. Sin embargo, la figura que sobresalía fue Francisco Madero, que en 1909 fundó el Partido Nacional Antireeleccionista, se postuló como candidato a las elecciones presidenciales de 1910 y realizó una serie de campañas proselitistas por todo el país en contra de la reelección de Porfirio Díaz. La principal consecuencia de la etapa inicial de la Revolución Nacional Popular fue el fin de la dictadura de Porfirio Díaz, quien dominaba la política mexicana desde 1876. Si bien los gobiernos de la década revolucionaria fueron interrumpidos por insurrecciones y golpes de Estado, en la década de 1920 comenzó el proceso de consolidación de la institucionalidad republicana. La promulgación de una nueva constitución en 1917 estableció el marco jurídico de la sociedad mexicana del siglo XX, incluidas las libertades políticas y las normas de sucesión presidencial, con especial énfasis en la prohibición de la reelección. Además, incluyó algunas disposiciones derivadas de las demandas sociales de la revolución,
como el reconocimiento de los derechos laborales, la reforma agraria, las restricciones a la propiedad extranjera de los recursos del suelo mexicano y la educación obligatoria, laica y gratuita. Dentro de los artículos promulgados en la Carta Magna sobresalen que la educación que impartía el Estado debe ser laica, gratuita y obligatoria. El suelo y subsuelo pertenecen a la nación, no pudiendo ninguna corporación religiosa ser propietaria, lo que dio origen a la nacionalización de las empresas petroleras. Regulaba las relaciones obrero-patronales en el país, concediéndole autoridad al Estado el derecho de intervenir en conflictos de este tipo y además instituyó la relación Iglesia-Estado, haciendo la separación y estipulando que los miembros religiosos no pueden poseer bien alguno o participar en la política interna. La revolución generó una importante migración de los campos hacia las ciudades y promovió el ingreso de las capas medias en el Estado, principalmente para cumplir funciones burocráticas y administrativas. Además, el partido fundado en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que más tarde fue rebautizado como el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, y Partido Revolucionario Institucional, PRI, se presentó desde sus orígenes como el heredero de la Revolución Mexicana y dominó la política nacional hasta finales del siglo XX. Uno de los cambios más significativos de la Revolución Nacional Popular fue la promulgación de una disposición constitucional que otorgaba al Estado la facultad de fraccionar y distribuir las tierras de los hacendados entre los campesinos. Este artículo permitió a muchos campesinos poseer las tierras que trabajaban. Aún así, su calidad de vida no mejoró mucho. La agricultura a pequeña escala no dio buenos resultados y siguió habiendo concentración de tierra en manos de grandes propietarios. Otra importante consecuencia es que hubo un impulso al arte y la identidad nacional. Muchos artistas, escritores y cineastas mexicanos documentaron o recrearon lo que pasó entre 1910 y 1920, tanto en obras contemporáneas a los hechos como en creaciones posteriores. Todo ese esfuerzo dio un renovado empuje a la cultura artística mexicana y contribuyó a consolidar un sentido de identidad nacional. Algunos de los personajes destacados de la Revolución Mexicana fueron Francisco Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, los cuales todos ellos murieron de forma trágica, es decir, asesinados. Ese es el resumen, compañero. Bueno, bien me parece su resumen, estimado, pero habría que establecer algunos elementos que yo he introducido al carácter de este curso, tratando de establecer de que la Revolución Nacional Popular, conocida como Revolución Mexicana de 1910 en ese país, México, es también una revolución que señalé en su momento que tenía dos patas, una pata institucional política y una pata agraria, campesina, que por el carácter que tenía las comunidades campesinas mexicanas, ¿cierto?, estaban vinculadas con una forma tradicional de entender el proceso económico y por lo tanto no estaban hechas para iniciar procesos de modernizaciones en el espacio agrario propiamente tal. Y por lo tanto esa revolución en el aspecto agrario fue desímil y desigual al interior del territorio mexicano, quedando ciertas zonas de México sin haber sufrido mayor impacto la revolución mexicana agraria. Por ejemplo, toda la zona sur de México, estamos hablando de los estados de Guerrero, Oaxaca, en la zona donde hoy día emergió el movimiento zapatista de liberación nacional. Y al mismo tiempo señalé que era una revolución institucional, pues buscaba resolver cuestiones de carácter del régimen político, como era el tema de la no reelección, de la sucesión, de
el sufragio efectivo, bueno, etcétera, y que eso llevó, y esto es lo importante, lo que llevó a la configuración de un tipo de régimen político que no se caracterizó por ser un régimen político que abriera las compuertas, las puertas o cualquier elemento que pudiera establecer una democracia específica, una democracia liberal o una democracia donde la transferencia del poder podía hacerse a través de una competencia o a través de mecanismos electorales donde podían presentarse distintos grupos. Todo lo contrario. El régimen instaurado por la Revolución Mexicana, en sus dos perspectivas, tanto agraria como político-institucional, fue un régimen profundamente autoritario, represivo y controlador, que estableció un partido hegemónico, un partido que tenía el control de todo el aparato estatal, tanto federal como nacional, o sea, estadual o nacional, y en ese sentido, ¿cierto? Durante 70 años, lo que rigió en México fue un producto de esa revolución, una dictadura del partido PRI, del Partido Revolucionario institucionalizado. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, hubo algunas avances en las leyes sociales, en el reconocimiento, como bien decías tú, de la educación pública y gratuita, etcétera, etcétera, también hubo múltiples restricciones a las libertades civiles y a las libertades políticas, como también a las libertades de todo tipo, de manifestación, por ejemplo. Uno de los elementos más caros de la Revolución Mexicana tiene que ver con una serie de matanzas obreras que ocurren en los años 50, como también la gran matanza de estudiantes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1968. La persecución de la gente de postura de izquierda en los años 70 bajo el régimen de Luis Echeverría. Díaz Ordaz había perseguido a los estudiantes y los había asesinado pocos semanas antes de la Olimpiada de 1968. Es decir, México no es una taza de leche, no es el régimen que muchas veces se quiere presentar como un régimen que protegió los derechos sociales, económicos y políticos. Sí, lo hizo, pero a costa de una fuertes represiones y controles sociales. En ese sentido, ¿cierto? La revolución quedó enquistada en un aparato político que era el PRI. Nosotros dijimos, y creo que también es importante señalarlo, que dijimos que una de las cosas que había luchado Madero era que la importancia de la no reelección. Si bien es cierto, desde Cárdenas hasta Zedillo, el presidente Lázaro Cárdenas hasta Ernesto Zedillo, a finales del año 2000, ¿cierto? Se cierra ese ciclo de 70 años de dominio del PRI, donde un solo partido tiene el control del gobierno y del Estado. Por eso también al PRI se le conoce como partido Estado. En ese aspecto se creó un régimen de autoritarismo basado en los procesos electorales. Pero estos procesos electorales eran profundamente mañosos, profundamente corruptos, profundamente amañados, es decir, había todo un mecanismo para burlar la voluntad de la ciudadanía en algunos momentos de México. Por ejemplo, y quiero colocar este ejemplo para demostrar cómo era la situación. En 1988, cuando después del terremoto de 1985 y cuando quedó demostrado la incapacidad del PRI de responder a las demandas
la comunidad, de la sociedad afectada por el terremoto, por el gran terremoto de Ciudad de México de 1985, de septiembre del 85, se generan ciertas crisis internas dentro del partido PRI y surge, ¿cierto?, una corriente, la corriente democrática, que va a terminar en la conformación del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. El PRD es una fracción que se escinde del PRI y va a llevar ahí como candidato al hijo de Lázaro Cárdenas, que es Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas, ¿cierto?, se presenta a las elecciones de 1988, donde iba en una competencia por primera vez en México a 3 bandas, en la cual iba el candidato del sector, que era Salinas de Gortari, si no me equivoco, iba Cuauhtémoc Cárdenas y iba, ¿cierto?, el presidente del PAN, Diego Fernández de Ceballos. El tema central, que hacia la medianoche de ese 1 de julio iba ganando, y todos los conteos daban como ganador a Cuauhtémoc Cárdenas. Y de repente, en forma inusitada, se cayó el sistema de conteo, se cayó el sistema electoral, ya no hubo ninguna transmisión, se suspendió todo, y al día siguiente, el día 2 de julio, apareció como ganador Carlos Salinas de Gortari. Fraude total. Y quien reconoció el hecho de que no se había producido ningún fraude fue el partido del PAN, porque se le dieron 2 gobernaciones en la cual eventualmente también había ganado el PAN, el Partido de Acción Nacional, en Baja California. De esa forma manejaba las cosas el PRI. Eran campeones para hacer fraude, de provocar asesinatos políticos, como el asesinato de Colosio, de Ernesto Colosio, que era el que iba a suceder a Carlos Salinas. Es decir, México, la política estuvo siempre imbrincada entre lo que era la forma autoritaria y represiva de su realización. Por eso Pablo González Casanova, un gran intelectual de pensamiento crítico, de pensamiento marxista, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en su momento, destituido también por razones ideológicas y políticas, demostró que en México no existía democracia. Roger Bartra, y podremos nombrar una serie de intelectuales mexicanos que sostuvieron que durante estos 70 años de imponer, ¿cierto?, la revolución mexicana, esta revolución nacional popular, ¿cierto?, con todos sus claros, pero también con numerosos oscuros, ¿cierto?, era una forma autoritaria de plantearse la cuestión del poder y de otras cosas. La Revolución Mexicana tiene este aspecto de ser una revolución, como lo hemos dicho, nacional popular, porque finalmente también conlleva un acuerdo político, un pacto de dominación que siempre en toda revolución se instala. Y estos pactos de dominación, por lo menos en este sentido, era una concurrencia de actores que representaban a ciertos sectores o grupos sociales importantes, tanto de trabajadores de las distintas industrias y empresas mexicanas que se representaban también al interior del Estado a través del PRI, por eso era también un partido corporativo,
del corporativismo también está presente en México a través del PRI. Y en ese sentido, ¿cierto? Estaba la clase trabajadora urbana, las clases trabajadoras que estaban vinculadas a la explotación del petróleo, estaban las clases medias, estaban los sectores burgueses nacionales interesados en el desarrollo industrial, y también estaban todos los sectores campesinos, agrario campesinos, y los sectores, ¿cierto?, que comienzan a poblar las grandes ciudades de México, y especialmente Ciudad de México, a partir de lo que es la atracción que se genera a partir de los años 40, 50 y 60, transformándolo rápidamente en una gran megapolis. Pero quedaron afuera de ese proceso los grupos campesinos vinculados a los grupos originarios, a los pueblos originarios. Pero esa organización que le da el contenido popular y nacional a la revolución no es privativo solo de México, como hemos dicho, sino que, diríamos, casi 42 años más tarde, se va a producir una nueva revolución nacional popular de carácter insurreccional, de carácter de ruptura con las formas oligárquicas que habían sido instauradas desde el comienzo de la nación. A mí me cuesta, y también aquí otro punto, me cuesta hablar de la instauración de repúblicas. ¿Ah? Las repúblicas que se instauran en América Latina son bastante deficientes en términos republicanos, son bastante recortadas, limitadas, dejan bastante que desear lo que significa la participación ciudadana en esa república, ¿no? E incluso el mismo concepto que en un momento nosotros hemos señalado para identificar la ciudadanía en México, también la podemos usar para la sociedad, para la formación social en donde se va a producir esta nueva revolución nacional popular. Y esa nueva revolución nacional popular que se produce 42 años más tarde que la Revolución Mexicana es la revolución de 1952 en Bolivia. Y ahí también la ciudadanía que se había constituido con la creación de la República Boliviana, con la creación de la nación boliviana a partir de 1823 en adelante, o 1825 en adelante, es justamente una ciudadanía imaginaria. Es una ciudadanía invisible, es una ciudadanía clandestina, es una ciudadanía manipulada, es una ciudadanía en donde el poder ciudadano, el poder soberano, está expropiado por parte de los grupos dominantes, de los grupos oligárquicos bolivianos. La creación del país Bolivia es una creación del ejército libertador de Simón Bolívar, y especialmente de Sucre, de General Sucre, que lleva, ¿cierto?, a establecer la independencia de esa zona del virreinato del Perú, que va a transformarse en Bolivia. ¿Y qué es lo que era Bolivia en los tiempos coloniales? Era un departamento, era una capitanía, si no me equivoco, una capitanía general del imperio y del virreinato, que tenía la misión de producir metales, de producir minerales, de entregarle a la corona, a través del virreinato del Perú, cantidades ingentes de plata, del mineral plata, como también posteriormente del estaño. Era un departamento, era una provincia, era un lugar, era un territorio destinado a producir productos minerales que podían servir para solventar los gastos de la
del virreinato como también de el Imperio Español. Potosí, la ciudad de Potosí era el gran lugar de producción de plata. Incluso se ha llegado a establecer que el cerro de Potosí, donde se extraía el mineral, se rebajó su altura de tanto explotarlos, de sacar, de arañar la tierra para exportarla hacia Europa. Toda la población que vivía en Potosí era indígena y que era sometida a trabajos y formas laborales que se acercaban mucho a la esclavitud. Tengamos presente que en América Latina los indígenas no podían, comillas, ser esclavizados, pero sin embargo, dadas las condiciones de lejanía que se había para poder hacer cumplir las leyes coloniales en estos territorios, muchas veces, ¿cierto?, estas poblaciones eran sometidas a verdaderas formas de esclavitud en la zona. De manera que Bolivia tenía una composición de una clase dominante oligárquica vinculada directamente a la producción minera y a la producción agraria también, agraria minera, durante todo el siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, donde las formas republicanas que se instalan con la independencia no son más que máscaras, más que escenografías para ocultar el poder de los sectores dominantes, que eran todos estos señores ligados a la tierra como a la minería. El proceso de modernización en Bolivia es mucho más tarde y mucho más retrasado que los procesos que se dan en otros lugares de América Latina. Es un país que va a tener un vasto territorio, que va a sufrir mermas territoriales muy importantes a lo largo del siglo XIX, como también durante el siglo XX. Va a tener guerras con sus vecinos que van a ser profundamente perjudiciales para su territorialidad, una guerra larga, tremendamente sangrienta, como la guerra que tienen contra Argentina, Uruguay y Paraguay, como también Brasil. Pierde territorios con estos cuatro países. Hay una situación muy golpeadora frente a Bolivia. Bolivia no solamente va a perder tierra hacia el lado oriental, sino y hacia el lado amazónico, también va a perder tierra hacia el lado occidental, y fundamentalmente va a perder tierra, territorios, enormes territorios, hacia el lado occidental, hacia el Pacífico, perdiendo justamente todo el espacio marítimo en manos de la expansión, ¿cierto?, del Estado chileno, que a partir de 1879 toma el control de toda la zona de Antofagasta, donde estaba, ¿cierto?, toda la zona tarapaqueña y Antofagasta, donde estaban los territorios tanto de Bolivia como de Perú. En una guerra del Pacífico donde cabe señalar, para que ustedes entiendan la situación boliviana, que nunca hubo un enfrentamiento directo entre tropas chilenas y tropas bolivianas. Hay una sola batalla que se produce cerca de Calama, en donde el ejército chileno o una patrulla de exploración del ejército chileno es derrotada por una
patrulla de exploración del ejército boliviano. Que, si no me equivoco, esa es la única batalla que existe entre chilenos y bolivianos. La mayor parte del conflicto se tiene Chile con Perú, que Perú, bajo otras situaciones que sería largo enumerar, ¿cierto? Son las que generan, ¿cierto?, esta conflictividad donde Bolivia va a perder todo su acceso hacia el Océano Pacífico, quedando encerrado, ¿cierto?, en las alturas de la zona andina. Bolivia entonces es una sociedad profundamente minera, que tiene 3 departamentos importantes: Oruro, en ese momento, Oruro, Potosí y Cochabamba, y una zona selvática, que se conoce como las tierras bajas, que son la zona de Santa Cruz, y que se dedican fundamentalmente a la agricultura. La agricultura de exportación, fundamentalmente de productos tropicales. Pero Bolivia es una sociedad pobre, profundamente desigual, con una concentración de la riqueza en pocas manos, en grupos oligárquicos mineros agrarios, que tienen el control y el dominio de todo lo que allí se da, con mucha presencia europea, inglesa, alemana, etcétera. De manera que en ese aspecto Bolivia es un país bastante maltratado por lo que significó la obtención de la independencia. Cabe señalar que hacia finales del siglo XX del siglo XIX y comienzos del XX, ya se habían producido, como en toda América Latina, la incorporación de elementos de extracción social que comenzaban a plantear la necesidad de organizar a los trabajadores mineros, a los campesinos, a los sectores artesanales, de los centros de ciudad como Cochabamba, como la misma La Paz. La ciudad de La Paz es el lugar de la residencia del gobierno. Y por lo tanto adquirían ahí elementos importantes de agrupación, de organización, de buscar formas para poder plantearse frente a estos señores oligarcas que tenían todo el poder. Fíjense ustedes que en 1914 se funda el Partido Socialista de Bolivia. Y según todos los datos que uno puede recoger, quien tuvo influencia directa en la toma de conciencia, en la conformación de la organización sindical, en la organización de resistencia, como también la fundación de partidos, como el Partido Socialista de Bolivia, fundado en 1914, como he dicho, es Luis Emilio Recabarren. Luis Emilio Recabarren, en su escrito, tienen una importancia fundamental para la organización de los trabajadores de Bolivia. ¿Por qué? Porque mucha población boliviana va a participar en todo lo que son las actividades políticas, sindicales, de resistencia, etcétera, que se van a dar entre 1890 y 1910, 1920, en la zona salitrera. Hay claramente una presencia de obreros salitreros bolivianos durante la gran matanza de obreros de 1907. Y eso, cierto, cuando se plantea la posibilidad de que los extranjeros salieran de la Escuela Santa María, los representantes de obreros salitreros bolivianos responden que ellos llegaron ahí como trabajadores salitreros
llegaron como bolivianos, pero llegaron también como trabajadores y no se van a ir del lugar. Bueno, muchos de ellos fueron también masacrados por el ejército chileno en esa oportunidad, más que ver el ejército, sí, por las tropas que llevó el general René el hombre que estuvo ahí en la... lo tenía así, se escapó el nombre del general que mandó a matar a los trabajadores. Pero lo que quiero decir es cómo la influencia de nuestro Luis Emilio Recabarren influye también en la formación y constitución del movimiento obrero y minero de Bolivia. Bolivia, para decirlo así en términos concretos, durante largo tiempo vivió bajo forma de democracia oligarca, numerosas situaciones de conflictividad, muchas guerras civiles, disputas por el poder entre los distintos sectores de la élite dominante, que trataban de controlar el excedente que se producía y cuáles de estos grupos quería tener el control para tener mayor poder, tanto económico como social, y habían una serie de conflictividades que sería larga enumerar entre el 1900 y 1945. ¿Y por qué digo 1945? Porque hacia 1945 Bolivia se debatía también en una nueva intentona, en unos movimientos surgidos de diferentes grupos de querer instalar, por decir así, la democracia mayormente participada, con participación de los sectores populares, de los sectores medios, iban, con atos también no iban. Parece chiste, pero era así. Y va a surgir un movimiento, el Movimiento Nacional Revolucionario, como partido que va a tratar de impulsar, ¿cierto?, un proceso de democratización de del sistema político boliviano, instalar la democracia. En Bolivia no se había instalado la democracia. No había tenido una dictadura militar así, o una dictadura cívico-militar como la que habían tenido otros países, pero tenían gobiernos cortos y que caían, subían, etcétera. Pero a partir de ese momento, este movimiento nacionalista revolucionario se plantea la posibilidad, fíjense ustedes, de no solo democratizar, sino poner fin al ejército, a las Fuerzas Armadas. Comienzan a avanzar en un proceso de movilización de campesinos y obreros para poder, ¿cierto?, terminar también con el ejército y con los oligarcas, en cierta forma. Pero este movimiento va tomando distintas dinámicas que son muy parecidas también a todas las dinámicas que se dan al interior de los procesos revolucionarios, donde hay líderes que surgen, líderes que traicionan, líderes que hacen acuerdos espurios y que provocan ciertas situaciones de crisis. Hasta el año 1952, que en ese año 1952 se produce, ¿cierto?, en abril de 1950, la gran insurrección. La gran insurrección de los principales actores de la política a partir de ese momento y anteriormente también, que era, ¿cierto?, el movimiento obrero. Pero no era un movimiento obrero de industria, un movimiento obrero ligado a la producción manufacturera, de obreros fabriles, sino que eran los obreros mineros. Los mineros fundamentalmente de la producción de estaño, del estaño. En Bolivia en ese momento era una de las principales
productores de estaño del mundo. Y varios, entre ellos Patiño, ¿cierto? Era uno de los dueños principales de las minas de Potosí y de Oruro y de otros lugares donde se establecía la producción de estaño que permitía, ¿cierto?, esta riqueza al interior de Bolivia, pero era una riqueza que se expropiaba y se concentraba en un pequeño grupo, en un pequeño núcleo de oligarcas. El mismo Patiño no vivía en Bolivia, vivía en Francia. Tenía casa en Cochabamba, pero principalmente estaban alejados del país porque eran propietarios rentistas ausentes, etc. Pero se levanta esta masa obrera minera que a través de la presencia de un líder de Lechín, el que va a comenzar a mover los hilos del poder para poder, digo, ¿cierto?, valga la redundancia, ir hacia la conquista de un mejor mañana. Pero fíjense ustedes lo que sucede antes de detallar qué es lo que hace la Revolución Nacional Popular Boliviana. De acuerdo a lo que plantea René Zavaleta, un sociólogo muy importante para las ciencias sociales bolivianas, René Zavaleta establece de que el movimiento nacionalista revolucionario va a estar dividido o va a tener una fisura en la cual se puede distinguir lo que son los trabajadores, lo que son la masa, lo que es el pueblo y lo que son los que van a dirigir el proceso, que son, comillas, se denominaban los doctores. Doctores, así como a las personas que, no porque fueran médicos, sino que los doctores, a los ingenieros, los abogados, se les decía y se les señala así con ese concepto, doctores. Y por lo tanto los doctores eran los que de una u otra manera, ¿cierto?, estaban presentes también en ese proceso. Entre un líder como Lechín, el líder obrero y doctores, como por ejemplo Siles Suazo o Víctor Paz Estenssoro, que van a ser los dos hombres fundamentales de este periodo y que después van a tener mucha presencia en la política boliviana. Y hay un elemento que a mí me hizo recordar algo que tampoco estuvo en la reseña que hizo nuestro amigo José, que es que me recuerda lo que pasó en México cuando Zapata y Pancho Villa llegan a Ciudad de México y se ingresan al Palacio de Gobierno y se sacan esa famosa foto de Casasola, que es el gran fotógrafo de la Revolución, en la cual Pancho Villa es el que se sienta en la silla del poder y al lado está en un gesto relativamente displicente Zapata. Y después de esa foto, después de estar en el palacio, las tropas de Pancho Villa, como también todo el cuerpo de generales de Zapata, se retiran y no toman el poder. No se hacen del poder. Y el poder queda en el aire, por decirlo de alguna forma, y queda bajo la disputa de las distintas fracciones que se van a producir al interior del campo revolucionario, en la cual, cierto, ninguno de estos dos señores, ni Pancho Villa ni Emiliano Zapata, van a tener
algún tipo de incidencia o de participación. Y se van. Y finalmente, Zapata es asesinado y más tarde también es asesinado Pancho Villa. O sea, son eliminados los dos grandes jefes del proceso insurreccional inicial. Acá, ¿qué pasa? Hay un momento en que en abril del 52 el proceso insurreccional obrero está candente, tienen el control de todo y le ofrecen al líder obrero que se asuma el poder. Asuma el poder. Y Juan Lechín responde a esa invitación. Dice que no friegue el Siles. Dice Lechín, dice que no friegue el Siles. Siles es el que estaba en su momento, ¿cierto?, postulándose o estaba o podía ejercer la presidencia, ¿no? Yo no quiero ser presidente, porque le estaban ofreciendo a Lechín ser presidente, porque prefiero ser no más el líder de los trabajadores y es una somera joda la presidencia. El líder que había organizado a la clase trabajadora, el líder que le daba una conducción política, que le daba, ¿cierto?, las directrices, que planteaba la posibilidad de que la clase trabajadora, especialmente la minera, los trabajadores mineros, los mineros, en alianza con los otros sectores, pudieran ser los que condujeran el proceso revolucionario. Él decide decir, yo prefiero quedarme aquí, ser secretario de la Central Obrera Boliviana y no ir a joder a la presidencia. Y esto es lo que René Zavaleta dice, esto es, ¿cierto?, la separación entre la clase trabajadora y los doctores, es decir, la clase política, la pequeña o gran burguesía ilustrada, la que se va a conformar en clase política y va a generar, ¿cierto?, el dominio sobre los trabajadores, los campesinos y todos los demás grupos subalternos. Aquí hay una negación de hacerse cargo de la revolución o de hacerse cargo del proceso político revolucionario, tanto de dos líderes separados a la distancia por año, pero que los dos no tienen ninguna concepción de tomar el poder, de hacerse del poder para construir ahí el proyecto político que ellos buscaban, o las realizaciones, los objetivos que ellos buscaban. En ese sentido, renuncia. Y en múltiples otras ocasiones más adelante, a partir de ese instante, Juan Lechín va a ir renunciando a eso. Y otros líderes, Arce, por ejemplo, también del Partido de Izquierda Revolucionaria, también hace exactamente lo mismo. Renuncian y dejan descabezado el movimiento y se lo entregan a estos doctores, que en el fondo se lo están entregando, igual como lo hizo Zapata y Villa, se lo entregan a los intelectuales, a los políticos, ¿cierto? Y a la pequeña y mediana burguesía. Entonces eso deja descabezado el movimiento y deja en manos de personas que no son los que tienen los intereses de los trabajadores o de los mineros, etcétera, y de las clases medias. Y eso es lo que va a surgir, y a partir de ese momento
que va a surgir, es cierto, este régimen político del movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, a partir del año 52 hasta 1964. La revolución está encabezada por trabajadores, termina siendo una revolución conducida por la pequeña burguesía. Y que impide, por ejemplo, que se elimine el ejército, lo mantiene, y ese mismo ejército posteriormente va a reprimir a los sectores que quisieran continuar con una lucha más directa por el poder. En el fondo, la Revolución de Abril de 1952, según algunos, al principio era un golpe de Estado que se transforma en revolución. Sin embargo, en opinión de historiadores contemporáneos, de análisis de lo que ocurrió en esas revoluciones actualmente, ¿cierto? Se sostiene que era una insurrección con una vanguardia proletaria victoriosa que se transforma no en revolución, se transforma en golpe de Estado. ¿Captan? Por lo tanto, en ese aspecto, la revolución entregada a otros sectores, a otros grupos, no permite la profundización del proceso revolucionario. Todo lo contrario, lo transforma en un golpe de Estado. El tema de fondo, que según se explica sociológicamente, era lo mismo que en un momento determinado de la época, en el año 1960, habían pasado 6 años ya, 8 años de la revolución o del momento insurreccional, Lechín, ¿cierto? Decía, la historia la reinventaron los que se apoderaron del poder. La historia de Bolivia y de la misma revolución la reinventaron los que se apoderaron del poder, es decir, comillas, los doctores. Porque las huestes vencedoras, y este es el dato, un dato interesante, las huestes vencedoras no sabían leer ni escribir. Las huestes vencedoras, o sea, los trabajadores, mineros y otros grupos que llegaron a conquistar el Palacio de Quemado o lo que fuera el poder político del momento, no se quedaron, y el mismo Lechín lo cede a Siles Suazo, ¿cierto? Porque los ganadores, los vencedores, los trabajadores, las masas insurreccionales, las masas subversivas, las masas subordinadas, eran analfabetos. No sabían leer ni escribir. Es interesante, estimados y estimadas, esta situación, porque Pancho Villa y Zapata también eran uno semialfabeto y el otro analfabeto. O sea, lo que parece ser que le impidió tanto a Lechín como a los demás acompañantes era esta situación de no tener la preparación, la formación, la educación que les permitiera, ¿cierto?, hacerse de la dirección del Estado.
de la dirección del Estado. Fíjense que esa dualidad, y vamos a adelantar un elemento, esa dualidad también está presente en la revolución democrático-cultural que encabezó, y todavía está en proceso, pero que encabezó en su momento Evo Morales y el MAS en Bolivia. Evo Morales tenía una precaria formación educativa y quien era la persona que ponía supuestamente la inteligencia, la que tenía la capacidad teórica, etcétera, era García Linera. Yo en un libro que produje sobre Bolivia, Bolivia Hoy, ¿cierto? Señalo, uno era la parte teórica, la parte pensante, la parte, si ustedes quieren, que hacía la teoría revolucionaria, Linera, y la parte concreta, la realización en la que tenía el vínculo con la sociedad, con los trabajadores, con los campesinos, con los cocaleros, es el Evo. Yo tuve la oportunidad de contemplar en una conferencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que se realiza en Cochabamba, a Evo Morales, ¿cierto? Sacar su cuaderno, sacar su lápiz, tenía un cuaderno grande, y comenzar a tomar notas de la conferencia sobre democracia que estaba dando Boaventura de Sousa Santos. Y él decía que él aprendía cada vez porque él no tenía estudios. Pero esa es la diferencia entre el líder cocalero y el líder obrero de 1952 y de 2006-2007. Uno acepta ser presidente. Yo soy presidente. Y quiere serlo por 3 o 4 veces. Evo. Acá el líder dice, no quiero. Interesante. Para investigarlo, discutirlo, analizarlo, ¿no? Cómo los procesos, de repente los procesos revolucionarios quedan atrapados también en esta dicotomía entre los saberes, el saber popular, que podría ser representado por lo que son los trabajadores propiamente tal, y sus saberes ancestrales, los saberes indígenas, el saber que se va produciendo a través de la oralidad, ¿cierto? Y el saber ilustrado. Saber ilustrado. Contradicción que es observada en la Revolución de 1952, pero que también la observamos con este detalle que yo les señalaba en la Revolución de México. La revolución del MNR, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, va a procurar realizar tres objetivos fundamentales que resumen, ¿cierto?, estos 12 años de revolución. La revolución comienza en el 52 con antecedentes previos en el año 1945, 47 en adelante, y que se cierra en 1964 y posteriormente hay sí intentonas de continuarla, pero que definitivamente
se cierra en 1971 con la instalación de nuevas dictaduras y finalmente se abre un periodo de democratización en Bolivia en 1982, cuando se establece la democracia pactada. Y la democracia pactada va a entrar y va a ser la que va a abrir el camino para la revolución democrático-cultural de el Evo y el MAS. Eso es la próxima revolución que vamos a ver ya cuando esté terminando este curso. Pero lo que quiero decir que qué es lo que se propuso, fundamentalmente muy parecida a la que se hace y por eso yo tiendo a unirlas como revoluciones nacional populares. En primer lugar, ¿cierto? La revolución busca la incorporación, la integración, dotar a los trabajadores, especialmente a las clases medias, de derechos políticos. Es decir, que puedan ejercer el sufragio, que sean, cierto, participativos en los procesos electorales. Aquí hay una cosa interesante. No es que se establezca una dictadura de un solo hombre en Bolivia a partir del 52, sino que se dan traspasos de poder entre Víctor Paz Estenssoro y Celis Suazo, que son los dos que van a tener así dos importantes presencias en este momento, con distintos vicepresidentes, en algún momento quieren llevar a la China, etcétera, pero hay una serie de cambios de carácter electoral, que no significa de ninguna manera instalar la democracia ni la república, sino que son formas de resolver conflictos políticos a través de desenmascarar. Y el otro elemento que también era muy importante, sobre todo para los mineros, era establecer la nacionalización de la riqueza básica, es decir, la nacionalización sobre todo del estaño, que era la gran producción minera del momento, y como también la plata y otros, ¿cierto?, menores, pero que eso era fundamental. Y se busca la nacionalización, ¿sí? Se logró, no de la misma forma como se logra en México, pero se logra la nacionalización. Y el otro gran tema fue la reforma agraria. Entregar la tierra a los campesinos. América Latina siempre se caracterizó por ser una sociedad profundamente agraria, rural, donde la gran propiedad predominaba sobre la pequeña propiedad. Y esta gran propiedad vinculada a la producción de productos tropicales, agrarios exportadores, etcétera, impedía el desarrollo de una agricultura granjera, de mediana o pequeña, para la subsistencia del mercado interno o para la producción externa. Pero por lo tanto también se trata de entregar tierra. Se entregan tierra. Se hace una reforma agraria, pero que no afecta a los grandes propietarios. Quedan excluidos mucha gente sin tierra. Los pueblos originarios son afectados. Es decir, la revolución, yo la veo como una revolución bastante menor en ese sentido que la Revolución Nacional Popular Mexicana. No logra resolver una serie de temas internos y finalmente entra en la década de los 60, estamos hablando de la década del 60, estamos hablando ya de la presencia de una u otra manera de lo que era la Revolución Cubana de 1959. Estamos hablando ya en la década de los 60 de la aparición de la Alianza para el Progreso. Estamos hablando ya de la Constitución, de la doctrina de la seguridad nacional. Estamos hablando de un momento en que la Guerra Fría, la confrontación
o Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, se hace presente. América Latina se ha vuelto un volcán de esperanza, de expectativa. Van a surgir guerrillas en diferentes lugares, como motivada por este triunfo de la insurrección guerrillera en Cuba y la instalación a partir del 61-62, como vamos a ver, de la Revolución Cubana, de la Revolución Socialista Cubana. Por lo tanto, todo eso generaba temores dentro de la región, te afectaba de una u otra manera a los poderes oligárquicos y finalmente, ¿cierto? En Bolivia comienzan a haber actividades de grupos de izquierda que también querían irrumpir por esta revolución para llevarla hacia otros objetivos de carácter mucho más social, de carácter mucho más transformador y de carácter antiimperialista y de carácter anticapitalista. Frente a esas situaciones y los desórdenes, como también las conflictividades entre las distintas divisiones que se iban produciendo al interior del movimiento nacional revolucionario, en 1964 se da un golpe de Estado que cancela la situación de la Revolución Nacional Popular en Bolivia. Al ponerle fin a esa revolución, se inicia un largo periodo de inestabilidad política en Bolivia. Vienen ciertas situaciones como la dictadura del general Barriento, en la que tiene directa relación con la muerte del Che Guevara en el pueblo de Higueras, en Bolivia, etc. Entonces hay toda una conmoción política que ya cierra y se instauran ciertas dictaduras militares muy vinculadas a la seguridad nacional, o la doctrina de la seguridad nacional, la presencia de los Rangers de norteamericanos se hace presente, etcétera, etcétera. Lo que ya anula y elimina del horizonte de posibilidades sin que el movimiento nacionalista revolucionario y los partidos que surgieron o se movilizaron durante ese periodo dejaran de existir, incluso hasta hace poco todavía tenían algún grado de presencia estos partidos. La reforma agraria no fue de ninguna manera exitosa, tampoco lo fue el proceso de nacionalización de los recursos del estaño. Se abrieron otros procesos de injerencia del capital extranjero transnacional, especialmente francés, etc. Y todo lo que se había logrado, que fueron muy poco, se pierde con los procesos de dictaduras militares. Y finalmente entonces la revolución fenece sin mayores consecuencias hasta que emerja un nuevo ciclo revolucionario. Esa fue la última revolución, diría yo, la última revolución nacional popular, porque a partir de 1959, y por eso habíamos dicho que revisar estos datos generales de la revolución de Bolivia nos permitía plantear que ese modelo de transformación, ese modelo político surgido con la Revolución Mexicana en 1910, con lo que fue la experiencia de Getúlio Vargas del Estado Novo en Brasil, o el Estado justicialista, el peronismo en Argentina, el modelo nacional popular, como que también en Chile se conoció como el modelo nacional desarrollista, llegaba, más que llegara a su fin, yo diría que estaba agotado. Estaba agotado y no daba solución a los distintos problemas que tenía América Latina hasta ese momento. Y por lo tanto se abrieron espacios
se abrieron, digamos, ventanas de oportunidades para que el proceso político revolucionario adquiriera otro matiz y que este fuera ya un planteamiento de la revolución, no desde de lo que hemos visto nosotros, o lo que yo he tratado de señalar en este curso, que en base a la suerte de improvisación, de la revolución improvisada, de la revolución instantánea, de la revolución surgida, de las necesidades de los pueblos que se movilizan por dar solución a sus problemas. Pero ahora la revolución también tenía esos elementos, pero van a surgir otros doctores, como diría, comilla, Zabaleta, que van a tratar de pensar la revolución desde una manera distinta, desde una manera, comilla, más científica, de una manera apegada, si ustedes quieren, a la teoría revolucionaria que había sido planteada anteriormente por la revolución social, la teoría de la revolución social que surge, ya sea de la revolución bolchevique o de la revolución de Mao Zedong en China. Por lo tanto, ya teníamos dos modelos de revolución social triunfante. Y por lo tanto, a partir de los años 50, finales de los años 50, comienza a moverse el asunto hacia otra dirección y vamos a tener que a partir de el año, como he dicho, ya varias oportunidades, a partir de 1959, el surgimiento de la revolución social. ¿Qué quiero decir? La revolución socialista o la revolución con perspectiva socialista. Cambia de signo la revolución. La revolución es la revolución social, la revolución socialista. Bueno, ese va a ser el tema que vamos a desarrollar a partir de lo que yo denomino el tercer momento revolucionario de América Latina. Dijimos que había habido un proceso revolucionario en 1810 que constituye, 1891 con la revolución 1791 con la revolución haitiana, ¿cierto? Hasta 1830, que es la consolidación de esa revolución de independencias. Las revoluciones de independencia generan procesos de modernización. Esos procesos de modernización oligárquicos estallan en la Revolución Mexicana de 1910 y que tienen varias expresiones, unas expresiones como revolución propiamente tal y otras como gobiernos nacional populares, como el caso de Getúlio Vargas, como el caso de Perón, como el caso de se me fue el como el caso, cierto, de Bolivia. Pero eran fundamentalmente gobiernos que asumían una perspectiva nacional desarrollista, como el caso chileno con el Frente Popular y los gobiernos radicales, etc. Ese modelo revolucionario, tengo la impresión de que es el segundo momento, se agota y emerge un tercero, que es el momento de la revolución social, que va a tener expresiones en varios instantes. 1959 con la Revolución Cubana, 1970 con la Revolución Chilena, 1900, me dirán algunos, no fue una revolución la de Chile. Bueno, vamos a explicar eso por qué. Y la revolución de 1979 en dos países de Centroamérica y el Caribe, uno es Grenada y el otro es Nicaragua. Y de ahí en adelante, Nicaragua es la última revolución. Y no aparece en el horizonte hasta los años 90, finales del año 90, 98, con estas revoluciones
constitucionalistas. La revolución de Nicaragua, la revolución ciudadana de Ecuador y la revolución boliviana de democrático-cultural son revoluciones que intentan hacer cambios constitucionales. Vamos a explicar. Esos son los cuatro. Vamos a avanzar entonces a partir de la próxima clase en las revoluciones sociales del tercer momento y para finalizar con las revoluciones constitucionalistas. Eso es lo que yo quería conversar y plantear en esta clase de hoy día. Estimado José, hemos llegado al fin de hoy día. No le escucho, compañero. Está muteado. Ahora sí. Disculpe. Ahora sí. Qué interesante, digamos, lo que planteabas, que producto de la poca escolaridad se perdieron dos revoluciones, como fue la mexicana y la boliviana, porque a lo mejor si hubiesen asumido Zapata o Villa, otra cosa habría sido el proceso mexicano. Lo mismo en Bolivia con Lechín. ¿Cuánto Lechín? ¿Cuál Lechín? Lechín? Que es un trabajador. ¿Sí? Y él prefiere, ese es lo que a mí más me llama la atención a ver estudiando este fenómeno, es eso, el rechazo que tienen estos líderes populares, porque son profundamente populares, porque no son líderes formados ni constituyen la pequeña o mediana burguesía, nada. Son líderes populares que llegan a un momento y dicen, no, nosotros no podemos. O no quieren, porque no quieren dejar la conducción. Zapata no quiere dejar la conducción de sus campesinos y su gente, Villa tampoco, y este señor no quiere dejar de conducir la central obrera boliviana a los mineros. Y dice, mire, nosotros dejamos a los doctores. Y el tema es, dígale a Siles que no friegue, no moleste con eso de la presidencia. Yo no quiero. No, es muy decidor esa situación, porque te refleja también un aspecto. Habían habido modernizaciones, pero no habían formación ni educación. La modernización era por arriba y no por abajo. Entonces no había proceso educativo ilustrado, por llamarlo así. No habían escuelas. El 80% de la población boliviana para la época no sabía leer ni escribir. Y andaban por la misma situación los mexicanos. Y en Chile, no te pierdas, porque en Chile la situación era que el 70% de la población chilena, hacia los tiempos de Recabarren, si tú quieres, no sabía leer ni escribir. Y el dato más revelador de eso, que toda la prensa obrera, Chile tiene, por lo menos la sociedad chilena, muestra que tiene un gran desarrollo de la prensa obrera, pero y Recabarren es un fundador de diarios permanente. El tema central es que él vendía los diarios y los obreros, siempre había uno que sabía algo o sabía leer, que era el que leía los diarios o estos de periódicos a los demás. Entonces también estamos hablando de cómo en un momento determinado, ¿cierto? Esta separación que se puede dar entre intelectuales, entre dirigentes ilustrados y la masa, implica una separación que tiene que ver con eso y la instalación de formas poco democráticas que tienen las revoluciones. Piensa tú, ¿cuánta gente en la Revolución Rusa sabía leer al momento en que se produce el proceso de revolución con los bolcheviques? Bueno, en la Revolución Cubana pasó lo mismo. Exacto. Más del 90%, digamos, eran analfabetos. ¿Qué es lo que hizo? Mira, fíjate, ¿qué es lo que hizo el Evo cuando llega a la presidencia? Ahora, recién en el 2005, y convoca
¿cierto?, a educadores cubanos para que rápidamente se desplacen en todo el departamento de Bolivia para producir el fin del analfabetismo. Es decir, la necesidad que el líder da cuenta de ir a formar y preparar a la gente para que estén conscientes de lo que se va a plantear y que se va a discutir, porque la oralidad, el saber oral, que es muy, muy propio del saber popular, ¿cierto? No puede prestar la misma función que presta el saber ilustrado. Por lo tanto, había que alfabetizar rápidamente. Es lo que descubrió nuestro amigo el brasilero, ¿cómo se llama usted? Los educadores. Paulo Freire. Paulo Freire decía que había que educar. Imagínate que acá, cuando en Chile se pone en marcha el proceso de promoción popular con el gobierno de Frei, miles de estudiantes universitarios salieron a los campos a través de trabajo voluntario a alfabetizar a las comunidades campesinas chilenas. Eso era en los 60. Todo el impulso que le da Frei a la educación adulta. Y no solamente en el gobierno de Frei, compañero, en el gobierno de Allende pasó lo mismo. Mi suegra estaba encargada del programa de alfabetización de acá de Valparaíso, ¿ya? Y tenía que recorrer los cerros, digamos, para ir a alfabetizar gente. Y la Marta Victoria en el 90 también tuvo que ir a alfabetizar en algunas poblaciones de arriba de los cerros de Quilpué. Es decir, hasta esa época todavía analfabetos. Sí, por eso te digo que está la importancia de reconocer esta deficiencia en los procesos revolucionarios que tal vez pusieron límite o tal vez René Zavaleta lo dice finalmente los procesos quedaron en manos de la pequeña y mediana burguesía ilustrada, que muchas veces Raúl Prada, otro pensador boliviano, dice fueron traicionando a los elementos de base de la revolución, etcétera. Entonces fueron descabezando el proceso. Y eso es muy ilustrativo de los procesos revolucionarios que se han dado en América Latina. Bueno, por eso es lo que queríamos exponer hoy día, compañero. Mira, pero además hoy, en esta época tenemos otra, ya no es no saber leer y escribir, sino que es el analfabetismo en cuanto a la parte tecnológica. Exacto. Y eso también a la derecha le conviene, digamos, de que la gente tecnológicamente no sepa y solamente se dedica a ver los matinales en la mañana y no se meta a buscar noticias como realmente debería hacerlo. Exacto, o sea, es totalmente cierto. Y por eso yo siempre he hecho una crítica muy profunda a los gobiernos de los últimos tiempos que han mantenido y permanecen en una lógica de educación neoliberal, formando solamente consumidores y no ciudadanos reales y efectivos. Porque en los colegios, en la educación tanto media como universitaria, no hay ningún elemento que permita formar a un ciudadano. La educación por competencia que se desarrollaron durante la época de los gobiernos de Michelle Bachelet, eliminaron toda la formación humanista. Eliminaron. Fíjate que en la Universidad de Talca, para contarte un detalle sobre este tema, en la Universidad de Talca existía, fundado de la época de cuando la Universidad de Talca ni siquiera era Universidad de Talca, sino que era Universidad de Chile, se había fundado un instituto humanístico, Abad de Molina. Abad de Molina había sido un jesuita, un pensador que siempre se plantea como uno de los primeros pensadores que, perdonando la expresión, pensó, o redundante, pensó a la sociedad chilena. Abad de Molina, en este sentido, el fundador. Entonces formó un departamento que era de estudio humano. Cuando se formó la Universidad de Talca, ese Instituto de Humanidades contrató un conjunto de profesores
para entregarle a los estudiantes, porque era una universidad como técnica, entregarle, ¿cierto?, formación humanista. Y todos los estudiantes que pasaban por distintas carreras, ya sea tecnológicas, ingenieriles, X, Z, tenían que cursar obligatoriamente 4 o 6 créditos de estudio humanista. Y la idea era que nosotros, que éramos los profesores, yo trabajé durante 6 años en eso, en esa universidad. Y uno ofrecía cursos. Entonces había un poeta que ofrecía poesía y hacían estudios sobre la literatura, sobre la poesía de X o Z. Había un pintor que hacía cursos sobre historia de la pintura. Otro hacía, etcétera, etcétera. Eran toda formación humanista. Llegaron estos señores de la educación por competencia, traídos por el vicerrector Roja de ese momento, que era Roja, el rector, que después llegó a ser ministro de Agricultura, y instalaron la educación por competencia y eliminaron, todos los cursos de formación humanista por formas de capacitación en cuestiones que ellos decían que era para que los jóvenes tuvieran mejores desempeños, mejores capacitaciones, y era simplemente nada de formación, nada de pensamiento, de crítico. Entonces eliminaron el departamento. Eliminaron. Esa es la educación por competencia que hoy día domina la universidad chilena, y nadie se plantea, nadie se preocupa por lo que se enseña o por lo que se prepara en la universidad, ni en los colegios. Lo único que están preocupados los profesores y el colegio, y esto es una crítica que yo es profunda, de cuánto les pagan y cómo les pagan. Pero de preocuparse de los contenidos, de lo que le están formando, les da exactamente lo mismo. Porque los profesores, los estudiantes, los funcionarios de los colegios son tan neoliberales como cualquier otro. Entonces, la preocupación está en cuánta plata gano, cuánta plata me pagan. ¿Por qué no me pagan como le pagan a los demás? Lo cual puede ser muy justo, pero hay un problema de los contenidos, compañeros. De qué se está formándose los jóvenes para que puedan ser el día de mañana, como bien decías tú, ciudadanos críticos. Ciudadanos críticos. Pero si no tienen formación humanista, no tienen formación en ciencias sociales, nada. Entonces son tecnócratas, eficientes. Así es, compañero. Así es. Bueno, compañero, nos vemos la próxima clase, la de clase número 10. Y nos quedan 2 clases. Ya, pero para mañana está la invitación a las 20 horas para que vean el programa. Mañana me voy a transfigurar. ¿Ya? Porque mañana voy a ponerme otra cosa en la cabeza. Ya se va a poner de qué. Espérate, a ver si lo encuentro. ¿Un gorro persa? Sí, tengo un gorro musulmán. O sea, eso, entonces mañana voy a salir con eso. No lo encontré. Lo tenía aquí encima, pero ya. Eso, compañero, terminamos. Nos vemos mañana, entonces, compañero. Mañana a las 8 de la noche. Listo. Fue un placer. Igual.